Ya no me dicen nada, pero sé lo que están pensando, o sea, Ok. sé que están pensando que debería de aprovechar ese tiempo y hacerlo en algo que no sé, sea más acuerdo a lo que ellos piensan Claro, que sería más productivo, ¿no? ok. Sí, Ponle claro. tú, lo que comentaba de estudiar otra carrera Sí, sí, sí. o porque, pues, ellos ven como que ven para abajo la carrera que escogí y sí, y Ok. tienen razón en cierto aspecto, digo, lo comen. ¿Qué tal? Programa número 73, 74 de la segunda temporada. La verdad es que después de tantos ya perdí un poco la cuenta, pero pues feliz y emocionado porque traemos una invitada que también creo que va a haber mucho que platicar. Ya ahí estábamos adelantando un poquitito, pero pues bueno, ahorita vamos a ir desarrollando más este tema. Antes que nada, pues aprovecho para presentarles a Cecilia Chavira, también conocida como, bueno, más que conocida, más bien la host del podcast de Geeksterilia. Bienvenida, Cecilia. Gracias, gracias por invitarme, aquí muy contenta. Qué bueno, qué bueno. Gracias por aceptar y por tomarte el tiempo. La verdad es que creo que se va a poner chido. Primero que nada, contándole a la gente, por si hay alguien que no ha visto el Tercast hasta hoy, el programa se llama así porque se trata de traer gente terca, terca en el sentido de que persigue su pasión, y de eso se va a ir desarrollando un poco la plática. Y bueno, pues primero que nada me interesa saber, Cecilia, ¿cuál consideras tú que es tu pasión más grande, no? Porque pues sé que está el tema del diseño, sé que pues obviamente te gusta todo este tema geek que de por sí es bastante amplio, igual que tu podcast. Y pues bueno, estoy seguro que además hay muchos gustos detrás, ¿no? Me imagino que también te gusta mucho la música, entre otras cosas. Cuéntame cuál consideras tú que es hoy en día tu pasión más grande. Pues mira, con riesgo de sonar aburrida, ¿verdad? Mi familia Ok, realmente. Mi sí, familia claro. realmente, sí. O sea, soy mamá, estoy casada, soy mamá, tengo Sí, dos sí. niños y ellos son siempre mi prioridad, ¿verdad? Pero pues obviamente, muchas mujeres caemos en el error de abandonarnos a nosotras mismas cuando nos convertimos en madres Claro. en- y dejamos muchas veces de lado las otras cosas que nos gustan y yo he procurado que esto no sea así. Y es la razón por la que tengo un podcast. Tengo muchas pasiones, realmente no puedo decir que hay una que sea la número uno, digamos. Sí, claro. Está la música, está lo que es el cine, más que nada la televisión más que el cine. Ok. Y pues todo este tema de la ciencia ficción, la fantasía, cultura pop, pues básicamente de lo que se trata mi podcast. Sí, claro. Ujú. Sí, claro, y bueno, justo en el programa muchas veces inicio con el tema de vamos a ver qué tan terco es el invitado. Ahorita que justo comentabas este tema de esta mentalidad o pues sí, este pensamiento de justo, a pesar de que obviamente pues tu más grande pasión es tu familia, el no perderte solo en este tema, creo que ya desde ahí hay un gran rasgo de terquedad porque ya lo estaríamos platicando, pero pues también me interesa saber cómo le haces, ¿no? Porque debe ser súper difícil, o sea, si por ejemplo a mí me cuesta trabajo el hecho de tal vez estar haciendo este programa, trabajar y además pues, no sé, mi novia y yo acabamos de adoptar un perro y obviamente no es lo mismo que tener un hijo y el simple hecho del perro ya me lo hizo más complicado, ¿no? Entonces estoy seguro que es bastante difícil, pero antes de llegar a este tema, pues justo me interesa otro punto. Tu pasión hoy en día es tu familia. Antes de que esta fuera tu pasión, ¿considerarías que, no sé, que tu pasión era como comentas, tal vez la TV o la cultura pop o los temas geeks? ¿O cuál era tu pasión antes de la actual? Híjole, pues es que he tenido muchos hobbies, pero yo creo que principalmente era la música. Me dediqué mucho tiempo a esto, o sea, no profesionalmente, Claro, semiprofesionalmente en ok. algunos aspectos, pero más que nada era un hobby y es el hobby precisamente por el cual tengo la familia que tengo ahorita. A mi esposo lo Sí, conocí precisamente en este ambiente musical y, y pues sí, hemos realizado varios proyectos juntos. Bueno, principalmente uno que se llama Dry Willow, es la banda que tenemos juntos, ok, pero he participado en algunos de los proyectos que él tiene con otras personas. ok. Y bueno, pues básicamente ese es uno. Hubo un tiempo
mucho más antes, mucho más atrás, mucho más antes, sí, mucho más atrás, que en el que estuve participando con un grupo aquí en Ciudad Juárez que se llamaba Autumn Leaf Films, Ok, en donde ellos hacían, en el tiempo en el que yo estaba, pues básicamente era cortometrajes, cine guerrilla, así con la lámpara de mano y ok, cosas así, hacer cortometrajes. qué chido. Yo los apoyaba en el tema de arte, o sea, de cómo se veía todo, los vestuarios, los escenarios, digamos, todo esto, Claro, las locaciones. Y sí, o sea, estuve trabajando con ellos buen rato. Obviamente esto es de manera no profesional. eh, yo, sí, yo lo estaba haciendo por hobby. Me hubiera gustado seguir, pero pues en ese entonces yo ya estaba por graduarme de diseño gráfico, de lo que es mi carrera, sí, y pues ya había empezado a trabajar y pues ya hubo el momento en el que ya no pude seguir con sí, claro. ellos. Y ellos siguieron, y ellos ahorita ya hacen, este, bueno, ya filman profesionalmente, Ok, han hecho videos, mayormente se dedican a videos musicales. qué Ellos chido. han realizado videos para chamanas, para... Ay, ¿quién más? Bueno, varios artistas independientes. Camilo Séptimo y varios Ah, qué así. chido. Sí. Ujú. De hecho, a mí me gustaban, hasta la fecha me gustan mucho los videos musicales, es algo que también me hubiera gustado hacer y, bueno, de hecho los de chamanes los conozco porque alguna vez, hace que será, como 3 4 años me tocó entrevistarlos y se me hace una bandota. Eh, Hago una pausa para, bueno, primero que nada leer el mensaje de Patty Franco que anda representando a los Geeksters, que dice que eres una supermujer. Y justo para hacer, aprovecho esta pausa también para decirle a la gente que nos está viendo, sobre todo a los que lo ven por primera vez, si tienen alguna pregunta pueden mandarla. Si va con lo que estamos platicando, la leo en el momento. Si no, si se acumulan, podemos hacer una ronda al final de preguntas o algo. Pero siéntanse libres de participar. Por algo estamos haciéndolo también en vivo y no solo grabado. Y pues bueno, Cecilia, algo que también quisiera saber ahorita que lo mencionabas es muchas veces, y esto va variando porque tengo invitados que estuvo conectado, tengo invitados que no, pero muchas veces nuestras pasiones obviamente guían nuestras decisiones tanto de vida como de pasatiempos. Y justo tú comentabas, ¿no? El tema de tu carrera que dábamos un adelanto al inicio. Me interesa saber si tu decisión de estudiar esto viene influida por alguna pasión o por qué razón lo decides, ¿no? ¿Por qué razón estudias esto? De hecho, sí. Ok, Yo de jovencita pintaba. ok, eh, qué chido. Hago muchas cosas Sí, como por ahí andar. van saliendo poco a poco más hobbies y pasiones, está chido. Sí, por eso te decía ahorita, no tengo un hobby, así que diga yo, este es mi pasión, Claro, porque realmente todos se conectan y todos tienen que ver un poquito con el otro, ¿no? sí, claro. Y entonces yo empecé a estudiar diseño gráfico porque, bueno, en la secundaria yo empecé a pintar y Ok, como que me gustó desarrollar este lado artístico, ¿no? Y bueno, hoy en día tengo una relación de amor y odio con mi carrera. ok. La Es mera normal. verdad. O sea, La sinceramente y mera sin, verdad. sin meterme con tu Ajá. carrera, lo digo también por la mía. Hay carreras que son así, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy comunicólogo y es lo mismo. O sea, amo y odio Sí. mi carrera. Ujú. También es común entre diseñadores que pase esto, pero cuéntanos por qué. Bueno, te topas con pared. O sea, la carrera en sí es bonita, pero el medio, el ambiente laboral realmente no lo es. Y te lo dice una persona a la que le ha ido bien, laboralmente hablando. Me ha ido Ok, muy bien como diseñadora gráfica. Ahorita el trabajo en el que estoy, pues es un muy buen trabajo. ok, Me considero afortunada de tener ese trabajo, precisamente por las condiciones laborales en las que la mayoría de los diseños gráficos trabajan en este país, ¿verdad? sí, claro. Con bajos sueldos, pocas esperanzas de crecer en la empresa, cosas de ese tipo, ¿no? Sí, claro. Pero a mí, gracias, me ha ayudado muy bien. En parte gracias a que, pues, pasé muchas horas de mi juventud estudiando inglés. Ok, claro. Digamos que ahorita estoy viendo el fruto, pero aún así, pues ha habido muchas piedras en el camino, ¿no? Y, o sea, desde empezar en un trabajo con sueldos muy bajos,
Ok. El contacto con los clientes que no siempre es agradable, a veces sí, a veces no, como te puede tocar un cliente muy, muy agradable, que te explica muy bien lo que quiere, que sabe lo que quiere y que digamos que te da una retroalimentación. Sí. ah, pues tú Concreta. conoces esto, sí, Sí. concreta, pues tú estás más o menos en un medio relacionado, tú sabes a qué me refiero. Sí, claro, que no te pide nada más que tenga más punch, ¿no? O algo así que. Ajá. Sí, claro. Como Sí, te te puede entiendo. tocar un cliente así y que esté dispuesto a pagar lo válido, te puede tocar alguien que no sabe lo que quiere, que quiere cosas horribles y bueno, Sí, sí, sí. etcétera, ¿no? Entonces es como que una montaña rusa de emociones estar en una carrera como esta. Claro. Y pues yo conozco muchos de mis colegas que ahorita no se dedican ya a esto. Eh, yo incluso he pensado muchas veces, considerado muchas veces abandonar el barco, pero Claro, algo, no sé, siempre regreso por alguna razón. Entonces, claro. digo. Ujú, Ok, y justo ahorita que comentas esto, pues, por ejemplo, creo que fue en tu Patreon donde leía que ponías que justo, no recuerdo si fue exacto así, o sea, probablemente estoy cambiando las palabras, si digo algo mal, corrígeme por favor, ujú. pero ponías algo como que justo, si se pudiera, si estarías dispuesta a vivir de lo que está, del podcast, ¿no? Por ejemplo, de este tipo de contenidos, de hablar de TV, de hablar de cosas geek, de hablar de cultura pop. Sí es en parte, no sé si tu apuesta como tal o un, pues una opción, un plan B que tienes, pero algo así leía en tu Patreon, ¿no? ¿Por qué no me cuentas un poquito? Sí, de hecho sí, precisamente esa es una de las puertas que estoy abriendo precisamente ya para salir Ok, de qué esta chido. carrera, que ya darle un descanso y digamos que extrañarla un poco, porque me hace falta extrañarla. Sí, claro. Ah, O tal ha vez habido nunca momentos, regreses. sí. Ah, perdón. Tal vez nunca regresé, no, perdón. O sea, también he hecho, por ejemplo, copywriting. Ok, O sea, qué he chido. tenido trabajos de copywriting, precisamente en intentos de dejar de ser diseñadora y por alguna razón siempre regreso. O Claro, sea, por eso digo que necesito extrañar un poco la carrera para volverle a agarrar amor. sí, claro. Pero, o sea, lo del podcast realmente me gusta mucho hacerlo y en parte es porque, bueno, para mí, la, yo te puedo decir que la televisión me crió. Ok. O sea, que me perdone mi mamá y todo, pero la neta, o sea, fue con lo que más tiempo pasé mi niñez y mi adolescencia. Y te voy a Ok, decir por qué. Mi mamá tenía 3 hijos, tiene 3 hijos, pues. ok, Yo era la menor de los tres. Mi hermana, la mayor, me lleva 9 años y mi hermano 8 años. ok, Entonces, pues mi mamá siempre estaba ocupada en la claro. casa, haciendo, porque éramos muchos, era mucha friega, etcétera, ¿no? Sí, Y pues sí, mis hermanos, cuando yo era niña, ellos ya eran adolescentes y pues básicamente ellos andaban en su pedo, ¿no? claro. Entonces, y mi papá trabajando, ¿no? Siempre. Entonces mi forma de entretenerme y mi forma de ver el mundo era a través de la televisión. Ok, Y curiosamente también, por el hecho de que mis hermanos me llevaban tantos años, yo estuve expuesta a otro tipo de contenidos que niños de mi generación no necesariamente. Entonces, ok, a veces yo no conectaba con los niños de mi edad. Entonces claro. prefería estar adentro viendo tele que estar allá afuera corriendo. Ok, claro, claro, Entonces, yo aparte siempre fui flojilla, claro. para serte sincera. Y Muchos, muchos entonces, lo pues fuimos. sí. Ajá, entonces, pues digamos que para mí la televisión siempre ha sido una fuente de relax, ¿no? Claro, Entonces, si puedo encontrar la manera en la que ese relax me dé dinero, pues bienvenido sea, ¿no? claro, sí, Porque al final, that's the dream, tal ajá, cual. es el sueño, tal Sí, cual. O sí, sea, porque pues de eso se trata mi podcast, de consumir este tipo de contenido que ves en televisión o ves en una pantalla grande, ¿verdad? Pero ahora pues con los servicios de streaming, pues todas las películas y todo eso, pues también los puedes ver en tu tele, en tu claro, casa. claro, y
Justo antes de continuar con este tema que me interesa mucho, incluso me identifico con algunas partes, algo que le pregunto a todos los invitados, o por lo regular al menos, es justo, ¿no? Una vez que están hablando de su pasión, pues también me interesa saber cómo nace esta pasión, ¿no? Ahorita que comentabas, pues, cómo es esta relación con la TV, que básicamente, justo lo decías, ¿no? Fue la que te educó e incluso comentabas, pues, esta influencia de lo que consumían tus hermanos, además de lo que consumías por tu cuenta a la hora de ver estos contenidos. Me interesa saber, ¿hay algún, no sé, algún programa, alguna película, alguna caricatura, incluso que en particular que se podría decir que fue la que inició este amor por estos contenidos? O sea, porque generalmente sí hay algo que nos hace clavados, ¿no? O sea, hay una película o un cómic o algo que te hace fan de los superhéroes, hay una película, no sé, de Star Wars que te hace fan, no sé, ¿hay algo en particular que consideres tú como este hito en tu gusto por la TV y por estos contenidos? Claro que sí. Ah, ok, ok. Son dos, de hecho. Perfecto, Claro que ¿cuáles sí, son? son dos. Uno es Los Caballeros del Zodiaco, obviamente. Qué joya. Y Sailor Moon. Ok, qué chido. Y Sailor Moon. Sí, sí, ellos, obviamente, pues también antes de eso, pues vi otras cosas, ¿no? O sea, y yo, por ejemplo, con la particularidad de vivir en la frontera, pues veía mucho contenido en inglés Claro. desde muy chica porque básicamente no había otra cosa. Sí, O me sea, o imagino. veías telenovelas sí, o veías caricaturas en inglés, entonces pues caricaturas en inglés, ¿no? Claro, que depende, Pero ¿no? el Si la momento en telenovela el era Betty la Fea. que... Ah. Si era Betty la Fea, vale Ah, la no, pena. pero Betty la Fea ya... Diga, es un chiste, pero Sí, 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 sí. pero pues bueno, Betty la Fea ya me tocó siendo ya, Sí, no, claro. creo que Sí, sí, sí. veinteañera o algo así. Sí, sí. Sí, sí. O sea, Ajá. te estoy hablando de que a mí me tocó de telenovelas, a mí me tocó El Abuelo y Yo, Ok, así como para niños, El Abuelo y Yo, Carrusel, ok. Wow. o sea, Sí, ya mejor, retro el mejor pedo. telegringa. Pero bueno, entonces telegringa, Sí, mejor sí. telegringa, pero en el momento en el que llegó Caritele, porque obviamente, o sea, sí aprendes inglés viendo la tele, Claro. pero no llega a ser, a esas edades no llega a ser lo mismo ver algo en tu idioma que verlo en inglés. Sí, claro. Ahorita ya no, porque pues ya con tanto que me metí el inglés en la cabeza, pues ahora prefiero ver más bien el contenido en su idioma original que Claro. doblado, ¿no? Pero en ese entonces, cuando ya empezó Caritele y que empezaron a pasar los Caballeros del Zodiaco y Candy Candy y todas esas cosas, los supercampeones, todo eso, pues ya así como que, ya por fin puedo ver algo y diferente, historias diferentes, Claro. estas historias nuevas que no necesariamente están dirigidas a niños. Me clavé y quise saber más, o sea, quise consumir historias más complejas Claro. y más... ¿Qué digo? ¿Qué digo? O sea, ponte tú, la fórmula de los Caballeros del Zodíaco y de Sailor Moon es bastante eh, básica, digamos, ¿no? Sí, como la de muchos animes Pero que era algo veíamos de muy diferente. pequeños. Animes y Claro, caricaturas, sí. pero a final de cuentas, pues era algo muy distinto a lo que estaba yo Sí, acostumbrada a ver claro. en la televisión gringa, porque sí eran caricaturas muy dirigidas hacia niños, salvo por dos, tres excepciones. Sí, Entonces, sí, o sea, eso fue lo que empezó digamos que mi vicio claro. Y por bueno, perdón, ¿ibas a la comentar algo tele. más? Sí, claro. Te iba a preguntar justo, No, 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 dale. ahorita que hablabas de este tema de los caballeros y de Sailor Moon, nada más por curiosidad y por ese morbo que siempre tiene la gente, si tuvieras que escoger entre esos dos, ¿cuál te gusta más? Sailor Moon está más en mi corazón Ok, ok. que, que Caballeros del Zodiaco. O sea, de historia, pues es mejor Caballeros del Zodiaco que Sailor Moon en muchos aspectos, pero Sailor Moon, digamos que fue la que inició un poquito mi pasión por dibujar y todas esas cosas. O Claro, sea, fue la primera a la que yo me aventuré a dibujar y dibujarla hasta que me saliera, pues más o menos parecida. Y así fue cuando empecé a pintar y fue cuando empecé a acercarme, digamos, a mi lado artístico, ¿no? claro, claro, tiene Y pues sí. un significado más especial y se entiende, ¿no? Algo que también, justo antes
pues de hacerte esta pregunta, algo que también quería comentar contigo, platicar, es, nos contabas, ¿no? Esta meta que dices que incluso ya inició el plan, ¿no? De poder enfocarte a, por ejemplo, a lo que estás haciendo con el podcast, entre otras cosas. Y justo algo que yo pensaba, porque explicabas por qué es el sueño, ¿no? Y yo me identifico mucho porque además de este proyecto, pues he tenido varios. Uno de ellos, que ahorita se puede decir que está en pausa porque no está terminado como tal. Es un canal de YouTube, ¿no? Que se llama Los Tres Tetazos, que pues hacíamos contenidos justo, pues de temas geek, temas que nos gustaban. Y me acuerdo que muchas veces hablábamos de que, aunque no era como tal la meta en un inicio, pues lo chido que sería poder vivir de ello, ¿no? Poder hablar con tus amigos de temas que te gustan Ujú. y en una de esas que te paguen por ello, ¿no? Y justo sé también lo complicado que es, o sea, no es fácil, o sea, mucha gente que crear contenidos es sencillo, pero la verdad es que no lo es. Sobre todo, además, cuando estás haciendo otras cosas a la par, cuando estás trabajando, cuando tienes una familia. Cuéntame un poquito de esta lucha para lograrlo, porque sí creo que es una lucha a final de cuentas y creo que es otro rasgo de terquedad, o sea, creo que está chido, creo que es posible, y sí, creo que mucha gente lo logra, pero también sé que es complicado porque incluso lo he vivido, tal vez no de la misma forma, pero lo he vivido. Cuéntame un poquito cómo ha sido esta experiencia, cómo lo administras, ¿no? Porque me imagino, y justo uno de los rasgos de la terquedad que siempre hablo con mis invitados es eso. Tienes que ser terco para perseguir tu pasión porque también hay retos, porque hay momentos malos, hay momentos buenos. Cuéntame un poquito cómo estás tomando pues, ajá, esta serie de acciones, ¿no? Para lograrlo, porque me imagino que no es sencillo. Para nada es sencillo. Me imagino. Yo inicié este viaje, por así decirlo, cuando nació mi hijo, el mayor, tiene 6 años. Ok. Fue cuando inicié mi canal de YouTube, un poquito después de que él nació. Y nació más o menos en una época en la que estaba todavía vigente Game of Thrones. Sí. Y yo ya me había clavado con Game of Thrones y todo eso, ¿no? Entonces, yo pasaba mucho tiempo en ese entonces yo no estaba trabajando. Ok. Me salí a trabajar un rato y pasaba mucho tiempo con mi hijo, pues amamantándolo básicamente. O sea, Ok. cualquier mamá que me esté escuchando en este momento y que amamantó sabe Sin duda. que a veces toma mucho tiempo de tu vida Me y pues yo imagino. me entretenía leyendo cosas en mi celular o en la tablet acá de Game of Thrones mientras estaba así wikis, ¿no? Ok. Wikis o los libros o así, ¿no? Sí, sí. Entonces, llegaba el momento, estaba vigente la temporada en aquel entonces, no me acuerdo cuál era, si la cuarta o algo así. Claro. Entonces, siempre he tenido esta facilidad de grabarme los detalles, ¿no? De estos mundos. Por Sí, ejemplo, sí. en su momento mi mayor pasión era Lord of the Rings. Digo, por esto está Sí. este fondo aquí. Vemos la foto del Estado de México ahí al fondo. Ah. Sí, claro, Sí, sí, sí. Ecatepec. Sí, sí, sí. Este, y bueno, en ese entonces era Game of Thrones. Claro. Entonces, muchas veces pasaba que, pues, Game of Thrones con esos detalles y tantos nombres, tantos lugares, pues pierdes el hilo fácilmente. Claro. Y muchas veces mis amigos me hablaban para preguntarme cosas. Oye, no le entendí en este capítulo a esto, ¿me puedes explicar? Y yo, pues sí, esto. Claro. Y otra persona, oye, ¿me explica? No, pues fulano de tal hizo esto, está relacionado con tal y chalala y bla, bla, bla. Ok, bueno, gracias. Y así varios amigos me preguntaban y me preguntaban y yo así de, bueno, ¿por qué no saco provecho de esto? Sí, Digo. claro. Y así ya nomás hago un video y ya que lo vea el que lo quiera ver, ¿no? Sí, ya cuando me pregunten les mando el link y ya. Ándale, sí, Sí, sí. sí, Y así surgió la idea. claro. Así surgió la idea Ok, qué chido. de pasar tanto tiempo sentada con mi niño y así, ¿no? Ajá. Entonces, de ahí salió. Y en ese entonces, pues, bueno, mi bebé era un bebecito chiquito y siempre ha sido muy tranquilo, siempre me ha dejado trabajar, tomaba sus Ok, siestas. Entonces, pude, digamos, agarrar un ritmo y mi canal empezó a crecer de claro. manera bastante acelerada Ok. en ese momento. Pero entonces nace mi hija
y ya no fue lo mismo. Ok. Ya no se pudo, porque mi hija tiene otra personalidad Sí, completamente claro. distinta, es mucho más needy Ok. y, y no, o sea, con ella simplemente no se podía. Entonces tuve que abandonar buen rato mi ambición por hacer videos. Claro. Lo dejé de lado completamente hasta que volvió a iniciar otra vez la, la temporada de Game of Thrones. Ok. Y así lo hice, ¿no? O sea, me activaba nomás cuando estaba activo Game of Thrones y luego Ok. me desactivaba, porque en los momentos en los que tengo una foto en mi Instagram, por ahí ustedes la pueden encontrar, donde estoy editando y estoy con mi niña aquí, Ajá. donde la estoy amamantando. O sea, es una foto Ajá. de perfil que se ve como a contraste, o sea, se ve mi silueta Sí, y se sí. ve que estoy haciendo eso. Entonces, así era como trabajaba. Hay un video incluso, una reseña de un capítulo de The Walking Dead en donde la tengo, Ok. donde la tengo en Ajá. los brazos, porque simplemente o grababa o no lo grababa, Sí, perdón. claro. Ajá. Y entonces los tiempos de edición y los tiempos de grabación y todo eso se fueron complicando y complicando y complicando y complicando exponencialmente hasta que llegó un punto en el que ya no pude hacer nada. Claro. Y por mucho tiempo dejé de hacer contenido y hasta que un día se me prendió el foco, bueno, porque no lo hago un podcast. Ok. No tengo que editar, no tengo que poner imágenes, no tengo que investigar tanto, solo tengo que hablar de algo que ya vi. Claro. Y ya, y al principio estuvo muy bien, porque casi todo fue antes de la pandemia, entonces casi todos mis invitados estaban aquí en Ciudad Juárez conmigo. Claro. Y pues básicamente nomás dejaba la cámara prendida y los micrófonos y ya. O sea, ya nomás ponía un intro, un outro y paz. Sí, claro. Pero con la pandemia tuve que empezar a grabar a distancia. Ok. Y entonces, y entonces me enfrentaba al problema de que grabábamos offline, Ajá. pero a veces mi invitado no tenía el equipo adecuado Sí. Sí, sí. o pasaba que no se ponía audífonos y cosas de ese tipo que me tomaban muchísimo tiempo de limpiar el audio, de hacer los cortes, de que se vea uno hablando y luego el otro, en lugar de, para que no se viera así fijo dos personas todo el tiempo, o sea, para que hubiera dinamismo, ¿no? Claro. Yo todavía pensando en edición y cosas de ese tipo, ¿no? Sí, sí. Pero también me empezó a tomar mucho tiempo y Sí. también se me volvió muy imposible, hasta que una vez en Twitter, un contacto que yo tenía tiempo siguiendo, que es amigo de una amiga, Ok. gringo, se llama Steven, una Mm. vez puso un tuit así que decía, oigan, algún latino entre mis conocidos que quiera venir a hablar de Coco. Ok. Y yo así, Ajá. yo. Claro. Y pues ya conocí a todas estas personas, que es una comunidad bastante unida, es pequeña, pero es bastante unida, de personas que crean contenido en inglés, porque Sí. todos son estadounidenses o canadienses o sí. Ok. Y, y ellos grababan en vivo desde otra plataforma, que así como que es un streaming, básicamente como lo que Claro. tú haces. Claro, claro. Y ahí yo así de, oh, o sea, fue el santo grial, o sea, Sí, claro. fue el santo grial, o sea, Sí, sí, sí. me rescató de tener que estar editando, o sea, ya nomás, ahí mismo pongo mi intro, ahí mismo pongo mi outro, renuncié a la idea de estar cambiando o sea, que hubiera dinamismo por Sí, claro. practicidad y sí, o sea, eso es lo que me ha permitido seguir y eso es lo que me ha permitido avanzar. Y aún así es pesado, Sí, sí. Justo porque, iba a decir eso. ajá, aún así es pesado porque pues tengo un trabajo de tiempo completo. En un momento me puse a estudiar otra carrera. No Claro que ya no manches. pude, no pude seguir con eso. Ok. Abandoné esa idea hace poco. Ok. Eh, y luego, pues, la pandemia, mis hijos todo el día en la casa, Sí, sí. y estar pendiente de su escuela y, pues no descuidar a mi marido, no descuidar mi casa, son Claro. muchísimas cosas. Entonces, sí me tomo luego recesos largos, pero, pero es algo que necesito hacer porque
el hecho de platicar con otra persona, con otro adulto, de otro tema que no sean los niños o la maternidad o las cosas de la casa o las cosas Sí, del trabajo, me da vida. claro. Sí Entonces, es necesario. ajá, sí. Pero, pues justo ahorita también me quedé pensando, si justo de por sí, además tener un proyecto quita tiempo, por más que uno sacrifique ciertas cosas como tal vez lo que comentabas, ¿no? Tal vez la edición y el dinamismo de que cambien de cámaras o tal vez Ujú. mejorar un poco el audio, que a pesar de estos sacrificios sigue siendo pesado. Yo lo que me quedaba pensando, más importante que cómo escoges los temas de los que hablas en tu podcast, ¿a qué hora ves contenidos, no? Porque, ok, tienes un trabajo, como decías, tienes el proyecto, tienes a tu familia. ¿A qué hora ves, a qué hora puedes ver, no sé, películas, series, algo? ¿A qué hora le haces, cómo le haces para poder ver Dune y hablar de esta película? No sé, cuéntame, ¿cómo intentas administrar tu tiempo? Porque me imagino que va cambiando con el tiempo, valga la redundancia. Es difícil, es difícil. Me Sí, tengo que desvelar bastante. ok, no duermo. No, sí duermo. O sea, digamos que aprovecho las series, por ejemplo, las películas, procuro verlas la mayoría de las veces cuando mis hijos ya están dormidos. Ok, O si es kid friendly el asunto, o simplemente, o no es necesariamente kid friendly, pero no salen, digamos, escenas violentas o de sexo o cualquier cosa. ok. La veo de día, sí, mientras ellos están despiertos o lo que sea, pero mientras estoy doblando ropa. Ese es Ok. mi, o sea, en esta casa viven 5 personas, o sea, Ajá, son mis 2 hijos, mi esposo, sí. yo y el hijo de mi esposo. Ok. Entonces, es una montaña gigante de ropa que tengo que doblar siempre. Claro. Y como soy medio piquis, pues la doblo yo porque nadie la dobla como yo, Ok. como a mí me gusta, ¿sabes Ok, cómo? ok. Entonces, Ok. entonces pues es mi momento de relax, estoy doblando ropa bien a gusto mientras estoy viendo una serie, ¿no? Sí, claro. Obviamente si es una serie más compleja en la que tengo que poner mucha atención, pues ahí sí más bien me espero a verla en la noche, Ok. sin tantas distracciones y pues para poder poner atención. Y por ejemplo, para leer, pues realmente casi ya no leo porque como leía, por ejemplo, cuando estaba en la preparatoria. Sí, claro, por el tiempo, me Eh, imagino. Por el tiempo, por muchas razones, por el tiempo, por mis ojos. Tengo una anécdota y luego ahorita si quieres te la cuento, Claro. de, de por qué dejé leer, que me fue algo que me afectó los ojos y es culpa de Harry Potter. Ok. Es culpa de Harry Potter. La he mencionado varias veces en mi podcast, pero sí, o sea, y ahora, por ejemplo, estuve leyendo la novela de Dune, o sea, el Ajá. libro. Sí, yo la quiero leer. No la he terminado, no la he podido terminar porque realmente, pues, puedo avanzar a un ritmo muy lento. Y esto es porque se me prendió el foco. Mis hijos se la quieren pasar. Tengo un parque enfrente de mi casa Ajá. y mis hijos se la quieren pasar ahí Ok. toda la maldita tarde, toda la tarde. Ajá. Es que el que estén ellos allá afuera todo el día quiere decir que yo también voy a estar afuera allá todo Sí, el claro. día. Entonces, pues yo Lo así como que pues aprovechas. todo el día en el celular, todo el día en el celular, así echándoles un ojo y así, pues dije, pues, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo de esta manera? Podría estar Claro. haciendo tantas cosas, pero luego dije, bueno, hace mucho que no leo, estoy en el día, estoy a la luz del día donde no me va a afectar a los ojos leer con poca luz, Claro. voy a aprovechar para leer y así es como pude avanzar. Ok. De perdida pude terminar hasta donde se termina la película. Ok. Ya, pues ya. Ya Ujú. es avanzada. Justo, pues ahorita, la verdad es que sí estaría chido, sobre todo por la gente que no es hipster y que no se sabe la anécdota, que nos cuentes por qué Harry Potter hizo que dejaras de leer, porque o sea, me parece irónico que hay mucha gente, entre los cuales me incluyo, que Harry Potter fue una de las razones por las que empezamos a leer, ¿no? Yo hoy en día, la neta es que no leo, quiero retomarlo, pero sí leía muchísimo y también lo he dicho varias veces aquí, leía muchísimo. Y se lo debo en gran parte a Harry Potter porque lo leí durante mi primaria, ¿no? Entonces, cuéntame por qué, qué pasó que hizo que dejaras de leer. Una anécdota muy graciosa. Ok, Salió el séptimo libro. ok. En ese entonces era cuando yo leía mucho. Sí, sí. Y salió el séptimo libro y yo me acuerdo que yo lo compré así en preventa en inglés y me llegó a la Ajá, casa de mi hermana, que en ese entonces vivía en otra ciudad. ok.
en Estados Unidos, así lejos en Estados Unidos. Y en esas fechas que iba a salir la novela, el libro 7, yo iba a estar Sí, allá, entonces lo pedí que me llegara con ella. claro. Y ahí ya llegó el libro y lo empecé a leer, pero lo empecé a leer y no pude parar. Ok, me imaginaba que iba por ahí. No pude parar. Entonces, digamos que todo el librote así grande, porque era pasta dura, ¿no? El pasta dura, que es el grandote, Ajá, así. sí, Lo aventé yo creo que como en unos 2 o 3 días, sí mucho. ok. Pero Ajá, así, entonces, obviamente no dormía por estar leyendo. claro. Me medio dormía poquito, me levantaba y seguía leyendo, comía, seguía leyendo, así. Ajá, Entonces, bueno, terminé el libro ya muy padre, todo feliz, todo feliz. Yo decía, sí, ajá, sí, qué padre, ¿no? Ya terminé Harry Potter. Y al día siguiente, o sea, me dormí y al día ajá. siguiente amanecí con los ojos completamente pegados de lagañas, así No manches. inflamados, gigantes, así, me dolían horrible los ojos. Ajá. Órale, Sí, o sea, a partir de ahí agarraba un libro y me dolía la cabeza, o sea, ya no podía. Entonces, claro. hice muchos intentos de retomar la lectura, pero no, así, Sí, completamente fútiles, porque me empezaba a leer la cabeza y ya no podía seguir leyendo. sí. De por sí es complicado retomar la lectura cuando la dejas por mucho tiempo. Ujú. Y bueno, antes de leer lo que pone Pati, te quería preguntar, ¿consideras que valió la pena al menos el haber leído tan intenso y después pagar el precio o el libro 7 no lo valió? No, claro, claro que sí lo valió, o sea, Ok, a mí me encantaron. Los libros de Harry Potter son de mis favoritos, o sea, y sí son buenos. son bastante buenos. No Sí, son los favoritos, pero son de mis favoritos. sí, Este, y, y, y pues sí, o sea, sí me dolió un poquito ya no tener esa libertad de poder leer, pero después pues vinieron las obligaciones de adulto, ¿no? claro, claro que... Entonces, No, adelante, lo ex- adelante. sí, o sea, lo extrañas, pero al mismo tiempo estás tan ocupado que no piensas en eso. Sí, no tienes ni tiempo para extrañarlo, creo yo. O bueno, Ah, así me pasa luego. Que digo, sí, librazos salvo El prisionero de Azkaban, que la verdad me parece un libro muy aburrido, contrario a la película, pero ajá. sí, sí son muy buenos libros. Dice Patty Franco, ouch, sentí ese leí Harry Potter durante mi primaria, cuando yo ya era pasada la media adolescente. Pues, ¿qué te digo, Patty? No era la intención. Pero pues sí, sí, Ajá. sin duda creo que pues es interesante, ¿no? Porque sí, de hecho creo que he tenido invitados que igual que yo dijeron que empezaron a leer por Harry Potter, entonces pues está bueno conocer esta anécdota para los que no son geeksters. Ujú. Pues bueno, algo que también me interesaba saber y que lo comentaba un poquito cuando te hacía la pregunta es, ¿cómo eliges los temas del podcast, no? Digo, sé evidentemente que son cosas que te gustan también, pero bueno, al menos a mí me pasaba, por ejemplo, con este canal que comento de los tres tazos, que luego teníamos muchas ideas y tienes muchas cosas de las que quieres platicar, pero pues tienes que escoger una, ¿no? ¿Cómo le haces en tu Ujú. caso para elegir de qué vas a hablar cada programa? Bueno, procuro mayormente enfocarme en lo que es ciencia ficción y fantasía, pero no siempre se trata de ciencia ficción y fantasía. O sea, he hablado de comedias como The Office, Sí, sí, sí. como Community, cosas así, o Ujú. dramas como This Is Us, o como One with a Need. Pero generalmente lo que hago es que procuro que sea un tema que ya, un, un tema que ya haya visto, ¿no? Ok, Con el que yo ya esté familiarizada. Y si no, que sea algo fácil de consumir en el momento, ok, antes de grabar, tipo una claro. película, ¿no? No me voy a aventar una serie de 4 temporadas en 2 días para poder hablar Sí. Si no, luego de algo. también te va a pasar lo del libro otra vez, no vas a poder abrir los ojos. Ándale, sí, Sí, no sí, olvídate. claro, Se trata de relajarse, no de estresarse. Entonces, hablo con mi invitado, tengo algún invitado potencial, ¿no? claro. Y platico primero con mi invitado. ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu serie, tu película favorita? Así que de la que sepas todo, o si no sabes todo, al menos te apasiona mucho, Sí, claro. tienes algo que decir acerca de eso. Y me pongo de acuerdo con el invitado, la invitada, y hablamos acerca de eso.
A Ok. veces no necesariamente es una serie o una película de la que estamos hablando. A veces más bien es un tema general, como tipo naves espaciales del sci-fi o viajes en el tiempo en las películas y cines o la ciencia ficción contra la ciencia Ajá. Sí. sí, ¿no? Sí, O sea, sí. comparar la influencia de la ciencia ficción en la ciencia y todas esas cosas, ¿no? Entonces, te digo, procuro que el tema le interese al invitado para poder sacar del invitado también con una conversación interesante. No es, a veces, o sea, si tu invitado no habla mucho, a veces pues tú estás de acuerdo, tú creas contenido. Sí, Si tu sí. invitado no habla, se vuelve difícil Sí, se para vuelve ti. retador. Sí, sí. Ajá. Se vuelve Claro. difícil porque terminas hablando tú solo y a veces te quedas callado porque ya se te acabó, Sí, sí, sí. se te acabó el tema. Entonces, Claro. por eso prefiero o procuro que el invitado esté bien versado en lo que está hablando. Ok. Y a veces es más, prefiero que sepa más que yo Claro. también acerca del tema, precisamente pues para alimentar la conversación, ¿no? O sea, tornarlo un poco en algo tipo entrevista de lo que te gusta, ¿no? Sí, claro. Entonces eso es lo que, digamos, procuro hacer para que la plática sea dinámica y entretenida para los que nos ven. Claro. ¿Y hay algún Ujú. tema que desde siempre hayas querido tocar que todavía no se te ha presentado la oportunidad? Creo que, pues hay muchos, hay muchos. Uno de ellos es 2001, Odisea en el espacio. Ok. Ya es una película que pues se la he visto varias veces, ya he leído el libro, Ok, ok. eh, pero digamos que es algo que fue tan un parteaguas, hay tantas cosas que decir acerca de esa película que como que todavía no me atrevo a hacerlo. Ok. Como que siento que tengo que echarle coco Ajá. para hablar de esa en particular. O que dure 3 horas, no pasa nada. Parte uno y parte 2, ¿no? Ándale, es una buena Luego opción. se hace. Ajá. Sí, Sí, sí. pero más bien es en lo que, no tanto por la duración, sino por lo que hay que decir. O sea, Ok, quiero hablar de algo de lo que esté bien informada, o sea, que tenga claro, realmente algo yo que decir acerca de eso. Sí claro. tengo muchas cosas que decir acerca de eso, pero todavía no ordeno mis ideas, Sí, digamos. sí, sí, claro. Ujú. Y Hablando pues de... Ah, perdón. Te iba no, a no, dale, preguntar dale. justo, hablando de ordenar ideas, ¿cómo preparas tus programas? O sea, llegas con, no sé, es un ejemplo, yo generalmente llego con una guía que generalmente ya ni volteo a ver, pero traigo una guía preparada no sé, por lo que sea, ¿no? O sea, traigo una base de preguntas, la verdad es que ya casi no la volteo a ver, pero sí pasa. ¿Tú cómo le haces? O sea, es improvisado obviamente con pensamientos que ya tenías formulados e incluso ordenados cuando consumiste este contenido, o si traes también como no sé, una pequeña escaleta, una lista de, no sé, de puntos, o simplemente, pues, como vaya saliendo. Bueno, el formato que sigo por lo general es al principio del podcast, hablo bueno, obviamente, pues la Sí, introducción, todo eso, pero hablo del tema sin sí, spoilers, sí, sí, para que la gente que no ha visto eso pueda quedarse un rato claro. a cotorrear y si ya se quiere quedar a escuchar todos los spoilers, pues ya es bienvenido, Bajo ¿no? tu propio riesgo. Ajá. Bajo tu propio riesgo. Sí, sí. Y luego ya a partir de ahí, generalmente hago 2, 3 preguntas hacia mi invitado y de ahí deriva la conversación y ya la dejo yo que fluya hacia donde tenga que fluir. Ok. Ujú. ¿Cuál? Obviamente sé que siempre es difícil decidir, sé que probablemente va a haber alguno que no se te venga a la mente, que igual y al rato sí vas a decir, hubiera dicho ese, pero ¿cuáles han sido algunos de tus episodios favoritos? Uy, tengo varios, tengo varios. Me imagino. Mis favoritos, varios de mis favoritos, bueno, uno, el último es el de Dune, Sí, estuvo muy bueno ese. sí, estuvo bueno.
Y precisamente uno de los invitados era mi esposo, Sí. que es súper nerd de Dune. Sí, sí. Otro de mis favoritos ha sido el del Lord of the Rings, Ok. por obvias razones, Sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, es un tema que amo con todo mi corazón. Y en esa ocasión hablamos más bien del Silmarillion, Ok. de, de la segunda era, bueno, de lo que se va a tratar la serie de Amazon fue lo Sí. que fue el tema que tocamos. Ok, No qué nos chido. metimos tanto a la primera parte Sí, sí. de todo eso. Y ay, jole, es que han sido muchos, pero ahorita se me vienen a la mente esos dos Ok. y por ahí debe haber otro, por ahí debe haber otro. Sí, seguro. Entre Bueno, tantos episodios, son muchos, sí, sí, sí. Y o sea, cuesta son trabajo 54. acordarse. Sí, Sí. sí, sí, no, a mí también luego me pasa que hay veces que sí intento como pensar episodios que he disfrutado todavía más que de lo normal. Ujú, Y luego justo, pues ya se me van algunos. O sea, de repente cuando estoy viendo el canal o cosas así, digo, claro, no me acordaba que platiqué con tal persona y que ese estuvo muy chingón. Entonces, pues ujú. sí pasa. Yo por eso justo intento no decir favorito, sino el que te venga a la mente. Eh, Creo que es más fácil así, no quebrarse la cabeza tanto, ¿no? Pero bueno, otra de las razones por las que justo el programa se trata de terquedad a la hora de perseguir tus pasiones, esto no siempre aplica, pero muchas veces cuando uno persigue una pasión, sobre todo cuando no es para, pues, por así decirlo, un trabajo convencional o, sí, cualquier cosa normal, entre comillas, pues de repente hay gente que nos critica, ¿no? Ya sea en buen plan porque se preocupan por ti o ya sea en mal plan porque pues también hay gente ojete. ¿Qué te ha Ujú. dicho la gente de justo de que persigas estas pasiones, de todo lo que, no solo como tal del podcast, ¿no? Sino de todo lo que has hecho, porque lo comentabas, tus pasiones han ido evolucionando, han ido cambiando, pero siempre pues o estás en un proyecto musical o estás haciendo estos contenidos o estás pues incluso, no sé, digo, con trabajo, entre otras cosas. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la gente a la hora de perseguir estas pasiones? Bueno, la gente que digamos que más se preocupa por mí y mi familia, por así decir, mis papás sobre todo, ya no me dicen nada, pero sé lo que están pensando. O sea, Ok. sé que están pensando que debería de aprovechar ese tiempo y hacerlo en algo que no sé, sea más acuerdo a lo que ellos piensan Claro. que sería más productivo, ¿no? Ok. Sí, Ponle claro. tú lo que comentaba de estudiar otra carrera Sí, sí. o, porque pues ellos ven como que ven para abajo la carrera que escogí y sí, y Ok. tienen razón en cierto aspecto, digo, lo comenté, no es una carrera fácil en este país por Sí, las oportunidades laborales, y lo dicen más que nada por preocuparse por mí, ¿no? claro. Pero quieras o no te desmoraliza, ¿no? No, sí, claro. Este, Sí pesa. ajá, pesa. Entonces, digamos que ya no me dicen nada, ya no me dicen nada, nunca me hacen ningún comentario porque saben pues Que que arde no, Troya. Nah. no, Ok. simplemente, pues no, o sea, no construye. Ok. Saben que no construye, entonces ya no me dicen nada, pero sé que lo piensan. Ok. Y, por ejemplo, de gente conocida, gente externa, pues realmente no, realmente te mentiría si te dijera que hay alguien que tengo gente que me aconseja lo contrario, ¿no? Ok. Pero así de ya por ejemplo, gente que no conoces, ahora sí que los haters, Sí, pues no, tampoco he tenido fuertes haters, o sea, una gran cantidad. claro. Obviamente siempre hay alguien que te va a criticar, ¿verdad? Sí, nunca falta. Ujú, pero no. Ok. Ok. Ajá. Y bueno, ahorita que comentabas, por ejemplo, este tema de que también lo identifico, ¿no? Porque tal vez no, sí, también con los papás, no tanto con mis papás, pero sí identifico este hecho, ¿no? De cuando la gente justo piensa que estás perdiendo el tiempo. Ujú. ¿Has pensado en algún momento en dejarlo? Más allá de, digo, ya nos contaste de algunas pausas, pero ¿has pensado en algún momento en dejar estos sueños, estos gustos, estas pasiones ya definitivamente? O sea, que si dijeras, ya estoy harta, ya estoy cansada, ya No, voy a... Nunca.
nunca, no, no. Qué Y chido. digo, es, digamos que la personalidad, ¿no? Por ejemplo, Sí, claro. yo contándote un poquito, por ejemplo, de mi esposo, él es músico, Sí. o sea, obviamente no es un músico profesional porque pues no le llegó esa oportunidad. Ok. Sí lo intentó, pero no, pues no se pudo, ¿verdad? Sí, claro. Por X y Y. Pero, pero él todo el día, así, descansito que tiene del trabajo o de cualquier otra cosa que en la que esté ocupando su tiempo, se levanta, agarra su guitarra y empieza a tocar. O se pone a hacer pedales, o sea, Ok. de efectos, él solo, o sea, los solda y todo eso. O se pone a arreglar su guitarra, o se pone a hacer X, Y, Z, pero todos sus hobbies son relacionados a la música, todos, Claro. absolutamente todos. Claro, Y claro. hubo un tiempo, él, cuando estaba joven no terminó la universidad. Ok. Entonces, cuando nació nuestra hija, que pues vimos que el panorama iba a ser difícil ya con 3 hijos, bueno, 3 hijos para él, 2 no para nosotros. Ajá. Él dijo, ok, voy a hacer una pausa, Ok. voy a salirme de todas las bandas en las que estoy, todos los proyectos musicales en los que estoy, y me voy a dedicar a terminar la carrera Ok. y sacar ciertas certificaciones y chalala. Y lo hizo. Y en Claro. cuanto terminó eso y consiguió sus objetivos que estaba buscando, regresó. Ok. Pero a lo que voy con esto es que es algo que no puedes dejar. Claro. Es algo que te da vida. Si no lo tienes, te falta algo. Como que te Claro. cortaron las alas, como que te... Y yo lo veía con él, o sea, el tiempo en el que no hizo nada, pues estaba así muy enfocado en estudiar, estudiar, estudiar. Ajá. Pero, pero sí, o sea, yo sentía que le estaban quitando una parte de su vida así gigante, ¿no? Claro. Y, pero bueno, fue un sacrificio que valió la pena a fin de cuentas. Y Sí, ahorita claro. puede seguir haciendo música. Claro, creo Y que. Ah, perdón perdón, que. no, y lo mismo, por ejemplo, aquí con esto. O sea, no digo, no es lo mismo que la música, Sí, no. pero Sigue siendo tu pasión, o sea, eso es lo que ujú, importa. sí. Justo me gusta mucho este tema porque creo que es algo que como tal vez no se ha tocado en el Tercas, pero creo que es muy importante también a la hora de perseguir tu pasión, ¿no? Porque más allá de casos excepcionales donde pues, también hay gente que persigue su pasión y entre comillas la tiene fácil y logra luego este Ujú, éxito con su pasión y ya, no necesita hacer esta pausa. También creo que es importante el saber hacer pausas, ¿no? O sea, creo que pues por eso es ser terco, ¿no? Perseguir una pasión muchas veces ujú, es difícil, entonces, tanto por experiencia mía como por lo que estás contando, siento que es importante el saber hacer pausas, ¿no? Y más importante el ujú, regresar, si es algo que te apasiona, creo que eso ayuda y tampoco tiene nada de malo que hagas una pausa si justo por alguna razón tu vida está avanzando hacia alguna cosa que requiere que hagas esta pausa, ¿no? ujú, Creo, me parece un buen consejo, o sea, para cualquier persona que le esté pasando mal persiguiendo esta pasión, puedes hacer una pausa y no pasa nada y ya llegará otro momento en el que lo lograrás. Eh, Algo que también decías al inicio de la entrevista que quiero retomar es, comentabas, ¿no? Yo no quiero ser bueno, porque ya que tu pasión es tu familia, a pesar de que mi pasión es mi familia, no quiero perderme solo en eso, ¿no? ¿Cómo surge ese pensamiento? Que me parece muy sano, pero hay personas, muchas personas se pierden en esto y también es ujú. válido, pero ¿por qué surge este pensamiento en ti? Por mi mamá. Ok, Mi mamá, ojalá no me esté viendo porque se enojaría, ¿verdad? Que estoy Se- cantando esto. señora, si está viendo esto, apague. Hasta aquí. No voy a decir nada malo de ella, al contrario, todo lo contrario, Claro, sino, lo que pasa es que, por ejemplo, mi mamá se embarazó a los 16 años. ok, A los 16 años tuve a mi hermana. Mi mamá es una persona súper inteligente, súper creativa, súper dinámica, tiene mucho carisma, mucho ángel. Y entonces ella, precisamente por la edad a la que se embarazó, se quedó sin muchas oportunidades. ok, Y
en su momento sí siguió estudiando, pero cuando o sea, ellos vivían en otra ciudad, vivían en Chihuahua. Ok. Entonces, cuando mi papá consiguió un trabajo aquí en la industria maquiladora, como pues de ingeniero, pero pues sí ganando muy poquito, ¿verdad? Al principio. eh, pues eran unos niños. Mis papás eran unos Sí, niños sí. en una ciudad en donde no tenían a nadie, no había familia más que familia lejana que los cuidó un poco por un rato, pero pues a fin de cuentas no es lo mismo que sean tus papás, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, mi mamá intentó seguir estudiando, pero las cosas se le complicaron demasiado. Entonces ella dijo, ni modo, yo me voy a dedicar a mis hijos porque yo no voy a andar este, dejándolos solos o lo que sea, ¿no? Claro. Digo, existen las guarderías y todo lo que tú quieras, Sí, sí. pero con la personalidad de mi mamá, que es aprensiva y así, sí vio por qué tomó esta decisión. Ok. Entonces, ella dejó, perdón, dame No un te segundo. preocupes. No, no pasa nada. Ella dejó, digamos que, oportunidades laborales o dejó la oportunidad de desarrollarse como, pues más un poco como individuo en el sentido de su potencial, ¿no? Sí, claro. Por darnos a nosotros todo. Pero tú hablas con ella y ella dice, 100,000 veces volvería a tomar esa decisión. O sea, ella Sí, no se claro. arrepiente de nada, ella es feliz, ella fue feliz siendo nuestra mamá y yo se lo agradezco mucho. Pero a la vez, pues yo veía de todo lo que se perdió, ¿no? Sí, Que claro. fue su decisión y como su decisión estuvo bien, pero no puedes evitar preguntarte del otro lado, ¿no? O sea, Sí, claro. mi mamá habría sido una excelente, una muy buena doctora, mi mamá hubiera sido una muy buena arquitecto, mi mamá hubiera sido un excelente ingeniero, porque tenía ese potencial Ok. y lo sigue teniendo, nomás que pues ahora ya lo orientó a otras cosas, ¿no? Sí, claro. Y ya después, pues, ella realmente ya después, pues, empezó a ir a la iglesia y todo eso y ya realmente eso se convirtió en su pasión, en su hobby, ¿no? Claro. Em, que no está mal tampoco, Sí, no. es algo diferente, pero digo, o sea, ves las cosas que pudo haber hecho en el campo laboral y dices, Sí, claro. este, que bueno, de nueva cuenta lo reitero, parezco disco rayado, pero lo tengo que decir porque se me hace mal menospreciar a la ama de casa por decidir ser ama de casa o por ser obligada a ser ama de casa. Claro. Este, si es tu decisión, lo que tú decidas está bien. Sí, claro, Ujú, sin duda, ¿no? Y creo que justo también eso es una pasión, o sea, si al final tomas, como dices, si no es obligado, si tomas esta decisión, pues de una u otra forma es una de tus pasiones, tal vez no ujú, todas, pero sí, ¿no? Y justo es lo que pues, también siempre hemos dicho aquí, lo que te haga feliz, de eso ujú, se trata, ¿no? Sorpresa, lo que te haga feliz es tu pasión. ujú. Y bueno, justo antes de concluir, siempre le hago dos preguntas a los invitados al final del Tercas. La primera es, Cecilia, ¿te consideras una persona terca? Claro. Ok. ¿Qué tan bueno o qué tan malo ha sido para ti el ser una persona terca? Pues de los dos, ¿no? Ok. Por ambos lados, ¿no? Sí, sí. Precisamente uno de los caminos que me llevó hacia el diseño gráfico, ya sea todo el rollo creativo, pues fue mi terquedad, ¿no? Porque mi papá quería que yo estudiara Ok. ingeniería industrial o algo así, más allegado a su carrera para, no sé. Sí, sí. Eh, y yo me ahuevé a estudiar diseño gráfico. Ajá. Ahorita así como que digo, ay, ching, ¿por cómo le hice caso, verdad? Pero, ¿cómo le hice caso? O digamos, estudiar sistemas, algo así, ¿no? Claro. Que era precisamente la carrera que empecé a estudiar Ok, te iba a ahorita. preguntar. Sí, te iba a preguntar. Sistemas, sí, era sistemas. Y Ok, fíjate que cuando estaba en la prepa, pues yo estaba en un CBETIS, entonces ok. tenía materias de programación y era buena, se me facilitaba, me gustaba,
Claro. Pero a la mera hora decidí tomar otro camino y ahora que lo quise retomar, ya no pude. No, ya se me hizo muy difícil, ya como que mi mente y mi forma de pensar ya no estaban en esa sintonía. Ok. Entonces, pues no, se me dificultaba mucho, por ejemplo, sacar el algoritmo para programar, ¿no? Y todas esas cosas. Ajá. Entonces, pues sí, eh, por eso al final terminé. Y es que, bueno, realmente solo es cuestión de meterle tiempo, ¿verdad? Pero ¿de dónde saco tiempo? Sí, no. Cada vez se vuelve más complicado encontrar tiempo, pero es importante encontrarlo, pero sí. Ujú, Sí, te entiendo completamente. Y ujú. bueno, justo algo que yo después de esta pregunta es sean tercos, no sean necios, sean tercos para perseguir su pasión, perseveren, no sean necios por orgullosos, porque pues no, yo creo que no es lo mismo, cada quien crea lo mismo, no dudo que la RAI diga que son sinónimos, pero yo no lo creo. Y bueno, antes de concluir, pues primero que nada, sí le quiero agradecerte por este rato que estuvimos platicando, por haberte tomado el tiempo, sobre todo hablando de tiempo, pues con más razón, ¿no? El haber estado aquí. Y bueno, también agradecerle a cualquier persona que nos estuviera viendo, ¿no? Si alguien entró tarde, si alguien no vio la entrevista completa, si quieren repetirlo, lo que sea, se va a subir a YouTube y Spotify en aproximadamente 2 semanas. En esas redes se encuentra el programa como el Tercas Siglo. Igual en YouTube, suscríbanse, vean las entrevistas anteriores. Tenemos muchas pláticas igual de buenas que esta. Y bueno, pues a mí me encuentran por si quieren enterarse de futuros invitados o de cuando subo los programas. Eagle WS en Twitter y en Instagram. También en Twitch si quieren ver las entrevistas en vivo. Obviamente, Cecilia, si quieres, no sé, mencionar tus redes o cualquier otro comentario que tengas, pues más que bienvenido. No, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme. Me la pasé muy padre. Ah, qué bueno, gracias a ti. Me la pasé muy padre. Me gusta hablar de la historia de por qué llegué a esto. Claro, siempre es chido. Eh, sí, sí, pues digo, es que siempre hay alguien que se puede identificar contigo de, tal vez Sí, claro. Sí, sí, no sí. estoy tan loco en hacer estas cosas. Sí, sí. Y pues bueno, mis redes, pues ahí las tienes tú ahí en la pantalla, es @Geeksterilia en todos lados. Claro. El podcast lo encuentran como el podcast de Geeksterilia, tanto en YouTube o nomás como Geeksterilia, o en podcast, digo, Spotify y todo eso, como Claro. el podcast de Geeksterilia. Claro, que Ujú. escúchenlo, la neta también se pone bueno. Yo disfruto Gracias, bastantito. gracias. Y pues bueno, los voy a dejar con el Tucán Integral, que es un invitado que tuvimos anteriormente en el Tercas, es streamer y también caster de Clash Royale, de Counter-Strike y de otras cosas. Creo que ahorita está con Clash. Y bueno, antes de mandarlos con él, les anuncio, el próximo martes tendremos a Jupiter's Heart como invitada. Ella es cosplayer, también genera contenidos, entonces pues streamer, entonces también se viene una plática interesante seguramente. Y el jueves está en duda, les aviso el martes porque el invitado que originalmente teníamos se pospuso por temas de trabajo. Entonces, bueno, el jueves será sorpresa, el martes y habrá programa o no el jueves, pero nos vemos el martes por Twitch a las 9. Adiós, gracias por vernos. Los dejo con el Tucán, me lo saludan. Bye. Bye.